Hola amigos, ¿cómo se encuentran? Aquí el profesor Gómez. En el día de hoy vamos a resolver un ejercicio de análisis de potencia en corriente alterna. Bien, nos piden calcular o verificar el teorema de la conservación de la potencia en corriente alterna, que establece bueno, que las potencias complejas, tanto real como reactiva de la fuente, son iguales a las respectivas sumas de las potencias complejas reales y reactivas de las cargas individuales. Pero para ello nosotros vamos a necesitar un principio muy básico, que es para poder calcular las diferentes potencias. Nosotros vamos a necesitar, para calcular esas potencias aparentes, le llamamos S, vamos a necesitar tanto la tensión como la corriente en cada uno de los elementos, ¿no? Entonces, nosotros sabemos que cuando queremos calcular la potencia S en cualquier elemento, ya sea activo o ya sea una carga, bien, va a ser de esta forma. La potencia aparente va a ser igual a la tensión multiplicada por el conjugado de la corriente. Bien, recuerden ustedes que nosotros estamos trabajando en corriente alterna. Y todos estos dispositivos, todos estos elementos, nosotros los vamos a cambiar a fasores. Vamos a trabajar en el diagrama fasorial. Bien, vamos a cambiar lo que sería en análisis temporal al análisis de la frecuencia. Entonces, lo primero sería sustituir todo este circuito por sus respectivos fasores. ¿Bien? Entonces, en el caso de la fuente de corriente, bueno, la fuente de corriente permanece igual. Colocamos, ya está en forma fasorial, 1, 0 grados, amperios. Tenemos entonces aquí una resistencia, nosotros colocamos una cajita, ¿bien? Y colocamos su equivalente, ¿no? En este caso solamente tenemos 5 ohmios, o sea, la parte resistiva pura. Recuerden ustedes que cuando nosotros trabajamos con fasores, nosotros básicamente lo que hacemos es trabajar en variable compleja, ¿no? Aquí tenemos a la parte real y en el eje de las ordenadas la parte imaginaria. Bien, entonces, si solamente tenemos la parte real, simplemente vamos a colocar 5 a 0 grados. Bien, ahora vamos a obtener aquí su transformación fasorial del inductor, de un capacitor, que digo, este es un capacitor, dice menos J10. Entonces, ¿qué me está diciendo? Bueno, que no tiene parte real, solamente tiene parte imaginaria en J negativo. Es decir, si es J negativo, estamos hablando de menos 90 grados. Entonces, su transformación de forma fasorial sería un módulo de 10 y menos 90 grados. Y aquí nos encontramos dos cajitas más que están en paralelo, donde tenemos, en el caso de menos J5, hacemos lo mismo, sería 5 menos 90 grados, y J10, estamos hablando de que la parte imaginaria es positiva, entonces sería 10 y 90 grados. Bien. Luego tenemos un inductor, que también lo vamos a representar en forma fasorial. Todos los elementos tenemos que hacer su representación en forma fasorial. En este caso J5, vamos a colocar entonces que sería 5,90. Bien. Y por último, o antepenúltimo, tenemos entonces también otro elemento resistivo puro, que sería en este caso 10,0. Y tenemos otra fuente de corriente. En este caso, esta fuente de corriente eh, apuntando hacia abajo. O sea, que el flujo de corriente va en esa dirección, ¿no? De 0,5 y está en forma de fasor y menos 90. En este caso, amperios, ¿no? Ya una vez que tenemos el ejercicio de esta manera, yo puedo aplicar método de nodos, pudiera aplicar lo que sería reducción. A mí me gusta mucho el tema de reducción, pero hay que tener mucha precaución. Ya les voy a explicar por qué. Vamos a reducir primero esto. Esto lo podemos llamar paralelo 1, que es un primer paralelo allí, ¿no? Esto también está en paralelos. Voy a llamar esto paralelo 2. Y bueno, aquí tenemos este otro,
que yo llamaré entonces paralelo 3. ¿Cómo resolvemos los paralelos? Bueno, paralelo es simplemente el producto entre la suma, ¿no? Haciendo esas reducciones nos va quedando lo siguiente. Vamos a pasar a la siguiente página. Entonces tendríamos lo siguiente, ¿no? En caso del paralelo 1, tenemos entonces 5 con menos 90 grados. Eso va multiplicado por 10 con 90 entre la suma. 5 a menos 90 más 10 con 90. Aquí yo no me voy a poner a estar resolviendo cuestiones en complejo, simplemente metemos eso en la calculadora, que debemos de tenerla ya en modo complejo, y eso nos da un resultado que es de 10 con menos 90. En este caso ohmios, pues, porque estamos hablando de una impedancia equivalente. Lo mismo hacemos con paralelo 2, en este caso 5, 0. Nosotros podemos ir viendo, vamos a la página anterior para que vean en detalle los valores, ¿no? En el caso de paralelo 1, 5 con menos 90 y 10 con 90. En el caso de paralelo 2, 5 con 0 grados y 10 con menos 90. Y en el caso del paralelo 3, 5 90 grados y 10 0 grados. Eso es para que no perdamos el enfoque, ¿no?, del ejercicio. Entonces aquí tenemos 10 con menos 90. Aquí 5 con 0 más 10 con menos 90. En este resultado nos da, bueno, en este caso lo vamos a colocar en forma binómica, que sería 4 menos 2j. Bien, pero también lo puedo llevar a forma polar, pero lo quise dejar así. Y viene lo tercero, que sería el paralelo 3, que sería 5 con 90. Ustedes tienen que revisar entonces en los apuntes de variables complejas para que sepan cómo se hace el producto de números complejos, la suma de complejos y todo lo demás. Bien, aquí tendríamos 5 con 90 más 10 con 0. Entonces esto nos da como resultado 2 más 4j. Una vez que nosotros tenemos esto, nosotros vamos a colocar ahora un circuito, por decirlo así, reducido, ¿no? Un circuito que va a tener, digamos, una expresión equivalente a lo que teníamos al inicio. Entonces al inicio teníamos aquí una fuente de corriente que llamábamos de 1 y 0 grados. Esto lo podemos llamar, qué sé yo, I1. Aquí tenemos entonces ahora el equivalente, o sea, la reducción del circuito. Aquí sería 4 menos 2j. Aquí tenemos otra reducción, que es lo que acabamos de hacer, que llamamos paralelo 1. 10 con menos 90. Aquí tenemos la otra reducción, que fue la que llamamos paralelo 3, que nos da 2 más 4j. Bien. Y por último, aquí tenemos entonces la fuente de corriente. Esa fuente de corriente tiene un valor de 0,5 y a menos 90 grados amperios, ¿no? Esto lo vamos a llamar I2. Ahora, de manera arbitraria, yo voy a definir una I3 que va a pasar por la malla central, ¿no? Nosotros podemos colocar el sentido que querramos. De hecho, aquí en la variable compleja, parece que la corriente va fluctuando, va haciendo 60 ciclos por segundo, ¿bien?, dependiendo de la frecuencia de trabajo. Entonces, bueno, pero vamos a definir una corriente y un sentido, ¿no? Entonces vamos a decir que por aquí pasa I3, solo para aplicar el método de mallas, ¿no? Entonces vamos a decir que vamos a resolver la malla central. Vamos a colocar aquí, resolviendo la malla central. Es la única que vamos a resolver, dado que del lado izquierdo tenemos una fuente de corriente y no hay impedancias, y del lado derecho también tenemos otra fuente de corriente sin impedancia. O sea, solamente nos correspondería, bueno, resolver la malla central. Nosotros también ya vimos el método de mallas, hemos visto método de nodos en videos anteriores. Entonces, bueno, estamos recorriendo la malla central, entonces decimos menos I3.
porque hay una caída de tensión aquí, ¿no? Voy en el sentido de la corriente, estoy haciendo el recorrido en forma horario, o sea, en el sentido de la corriente que definí como I3, por eso queda el signo menos aquí. 4 menos 2J. Aquí también me encuentro a una corriente I1 que va en contrasentido de I3. Aquí sería más I1, que sería 1 con 0 grados, multiplicado por esa impedancia, que es 4 menos 2J. Luego me encuentro I3 negativo, hay otra caída de tensión, que sería a 10 con 90 grados, que es la impedancia de lo que llamé paralelo 1. Luego me encuentro menos I3, la impedancia de 2 más 4J. Pero también me encuentro una I1 que va en contrasentido I3 en este caso, ¿no? Entonces sería más 0,5 a menos 90 grados, que es la corriente I2 que llamamos, ¿no? Y esta corriente va a estar multiplicada por esa impedancia de 2 más 4J. Y eso tiene que ser igual a 0. Esto es lo que se establece como la ley de voltaje de Kirchhoff, ¿no? Que la suma de tensiones o de caída de tensión, o la suma de tensiones, mejor dicho, en una malla, un circuito cerrado, tiene que ser igual a 0. De aquí aprovecho y paso I3 para un lado, le cambio el signo, o sea, y la saco como factor común. Entonces aparece un I3 que multiplicaría a 4 menos 2J más un 10 con 90 grados más 2 más 4J. Eso va a ser igual a ¿quién? A 1 con 0 grados, que multiplica a 4 menos 2J, y a 0,5, que está a menos 90 grados, que multiplica a 2 más 4J. Bien. O sea que I3 me va a quedar esto que está multiplicando I3, pasa dividiendo, y entonces escribimos todo como, bueno, 1 con 0 grados a 4 menos 2J. Ya vamos a mover esto por acá que me está estorbando un poquito. Vamos a mover esto aquí arriba. Ahora sí. Vamos a orar aquí, vamos a continuar. Entonces, 1 menos 4J, ajá, más 0,5 a menos 90 grados, y que está multiplicando a 2 más 4J. Y todo lo que estaba multiplicando I3 pasaría entonces dividiendo, ¿no? Más 10 a menos 90 grados más 2 más 4J. Esto nos da un resultado de I3 de 3 quintos más 3 entre 10J. La unidad de esto es amperios, ¿no? I3. Entonces, bueno, nosotros podemos guardar ese valor y sabemos cuánto vale I3, que es la corriente que pasó por esa malla, ¿no? Ahora nosotros tenemos que calcular la tensión en 4 menos 2J. Aquí se me había olvidado colocar algo bien interesante, bien importante, que es la tierra, ¿no? No sé si lo hice en el circuito anterior. No, sí, aquí está colocado. ¿Por qué le digo esto? Por lo siguiente. Nosotros vamos a calcular ahora la tensión en 4 menos 2J. O sea, nosotros queremos saber la tensión o la diferencia de potencial que habría aquí, pero como está la referencia de tierra, entonces estamos hablando de aquí, la tensión aquí, que esto lo podemos llamar, no sé, B1. Bien, entonces esto lo llamaríamos B2. Queremos calcular la tensión que hay allí. Entonces, bueno, nosotros sabemos que I1 va en este sentido. Para que I1, mire, hacer este recorrido, bien. I1 va en este sentido, y 3 va hacia arriba. Pero hay un criterio bien importante, un criterio que es clave en este análisis. Y es que nosotros decimos que, como aquí está la Tierra, aquí tienen que haber caídas de tensión, ¿no? Porque hay un elemento pasivo. O sea que tiene que haber pasado una corriente I1 que viene en este sentido y una corriente I3 que va hacia arriba, ¿no? Aquí tenemos a I1 y aquí tenemos a I3. Eso no lo podemos perder de vista. Bien. Pero nosotros estamos definiendo que esta es la Tierra
y que aquí B1 es de mayor potencial. Entonces aquí hay una caída de tensión. Entonces decimos que la tensión que pasa por ahí, o sea, en B1 sería I1 menos I3, para que me quede como que decir en el sentido de I1 menos I3 multiplicada por la impedancia que aparezca allí. En este caso es 4 menos 2J. Bien, eso no lo podemos perder de vista. Entonces veamos lo que vamos a escribir en la siguiente página, ¿no? Esto lo vamos a poner aquí abajo nuevamente. Vamos a decir entonces que B1 va a ser igual a I1 menos I3. Esto es clave, este análisis, multiplicada por la impedancia de 4 menos 2J. Entonces, bueno, el caso de I1, y nosotros ya lo sabíamos que era 1, 0, le vamos a restar el I3, que es lo que vamos a calcular, que es 3 quintos más 3 sobre 10J, eso multiplicado por 4 menos 2J. Eso me da como resultado 1 menos 2J en voltios. Ya sabemos cuánto vale B1. 1 menos 2J. Bien. Voltios. Esa es la unidad de B1. Una vez que tenemos a B1, podemos calcular la corriente que pasa por la resistencia de 5 ohmios y la corriente que pasa por la inductancia de menos J10, de impedancia menos J10. Eso lo podemos hacer de la siguiente manera. Vamos a la página anterior, el circuito anterior a este, que es este que está aquí, ¿no? Nosotros acabamos de calcular ahorita, no podemos perder de vista de que todo esto que está aquí, hasta aquí, es el mismo nodo que llamamos B1. Bien. Entonces, B1 está referenciado a tierra, ¿no? Aquí está la tierra. Significa que la tensión que tenemos, tanto en la fuente de corriente como la tensión que tenemos en la resistencia de 5 ohmios, como la tensión que tenemos en la impedancia de menos J10 ohmios, es la misma porque están en paralelo. Entonces simplemente hacemos una división apoyándonos en que B es igual a Z por I. Apoyándonos en ese principio, B igual a Z por I. Entonces podemos decir entonces que la corriente en la resistencia de 5 ohmios es sencillamente la tensión que tenemos allí dividida entre esa impedancia, en este caso 5 real nada más. Y eso me da como resultado 1/5 menos 2/5 J amperio. De la misma manera, podemos calcular la corriente que hay en la impedancia de menos J10 ohmios. Que sería esa misma tensión dividida entre menos J10. Esto daría como resultado 1/5 más 1 sobre 10J amperio. Ya tenemos entonces las corrientes que pasan por esas ramas. De la misma manera, vamos a calcular ahora la tensión en B2. Vamos a borrar aquí, vamos a calcular la tensión en B2. Vamos a calcular B2. Recuerden que B2 está aquí, lo refleja en el lado derecho de la malla. Incluso siendo más riguroso, vamos a especificar que B2 viene siendo todo esto que está aquí, todo este nodo común que conocemos como B2. Bien. Entonces, ¿cómo calculamos a B2? Muy fácil. B2 va a ser, entonces, aplicando el mismo principio, ¿no? En este caso va a ser I3 menos I2. Ajá, ¿por qué I3 menos I2? Veamos. Aquí está el análisis. I3 es una corriente que viene por aquí bajando, vamos a llamarla I3.
y 2 es una corriente que va subiendo. Pero como aquí está la Tierra, decimos que B2 tiene mayor potencial que Tierra. Entonces decimos que es I3 menos I2. Entonces así vamos a definir la corriente que pasa por la impedancia de 2 más 4J. Esto se hace en este tipo de circuitos, en corriente alterna, dado que cuando nosotros trabajamos en directa era diferente, ¿no? Cuando trabajamos en complejo, como hay un orden establecido, que quién es mayor, quién es menor, siempre definieron un sentido real, como por decirlo así, definido de la corriente. En este caso la referencia es la Tierra, y lo único que vamos a decir, bueno, Tierra es la de menor potencial y todo lo que está por allí, cualquier nodo es de mayor potencial. Así lo vamos a definir. Entonces B2 va a ser I3 menos I2 multiplicada por esa impedancia. Esa impedancia era de 2 más 4J, que la habíamos calculado, que fue lo que definimos como el paralelo 3. En este caso, bueno, I3 me dio 3 quintos más 3 sobre 10J. A eso le vamos a restar I2. En el caso de nosotros, I2 ya lo sabíamos que era 0,5 menos 90. Recuerden que es la fuente de corriente que está al lado derecho. Y eso lo vamos a multiplicar por esta impedancia de 2 más 4J. Eso nos da como resultado la tensión de menos 2 más 4J voltios, o sea, V2. Aquí hay algo bien importante. Vamos a las páginas anteriores, porque sé que hay algunos que van a quedar con dudas, más está preguntando, pero que la tensión, que la polaridad. Bueno, estamos hablando de que hay una caída de tensión aquí, aquí sería más y aquí sería menos, pues. Entonces, para los dos elementos, las dos impedancias que me encuentro aquí, que equivalen al 2 más 4J, que son las impedancias de 590 que ustedes ven aquí y la de 10,0, está bien, esa sería su polaridad. Pero en el caso de la fuente de corriente cambia. ¿Por qué? Porque las fuentes de corriente siempre coloco esto como negativo y aquí como positivo, porque la corriente va en este sentido, sale por positivo. Y aquí va a tener la polaridad de más y menos. O sea que aquí simplemente se va a cambiar. Cuando yo quiero obtener la tensión de la fuente de corriente va a ser menos la tensión calculada en B2. ¿Sí me explico? De hecho, aquí se ve por la Tierra, que está la Tierra más y aquí está menos. Más menos. Entonces aquí es menos B2 directamente. En el caso de la fuente de corriente que tenemos al lado izquierdo, esta que está aquí, no pasa nada, porque aquí sería menos y aquí sería más, porque la corriente está saliendo siempre por positivo en la fuente de corriente. O sea que el caso de B1, que aquí tenemos la polaridad definida como más menos, corresponde a el sentido de corriente, a la tensión que veamos que tiene la fuente de corriente. Corresponde al sentido de tensión que contiene la fuente de corriente. O sea que ahí no hay ningún problema. Y aclarando todo esto, pues, porque este es el método de reducción. Si lo hacemos por nodos, es un poquito más largo el proceso de resolver el sistema de ecuaciones, pero vamos como que más directo a los valores de tensión, sin mucho análisis de esta parte. Entonces, así como hicimos en el caso anterior, podemos calcular también entonces la corriente a la impedancia de J5, que será entonces esa tensión dividida entre J5. Eso me da como resultado 4 quintos más 2 quintos de J en amperios. Y podemos calcular también entonces la corriente en el resistor de 10 ohmios, que sería entonces menos 2 más 4J. Claro, porque la tensión en paralelo es la misma, ¿no? Dividido entre 10. Y esto me daría menos 1 quinto más 2 quintos de J. Este ejercicio en corriente alterna se convierte un poco engorroso. Es por el caso de la resolución de trabajar en complejos, ¿no? Y todo esto. Por eso es que previamente uno tiene que hacer sus cálculos y todo antes de subir un video, ¿no? Yo generalmente los videos los improviso, les soy honesto. Yo llego y busco un ejercicio libro que esté propuesto y empezamos a resolver, pues. Es claro, eso puede conllevar algún tipo de errores, pero no tengo tiempo para preparar todo este material. Parece que yo soy, digamos, un aprendiz de youtuber, ¿no? En este caso, un youtuber educativo.
Trato a veces de subir toda la cantidad de, digamos, de material positivo para que todos los estudiantes que tengan dudas, que así como yo tuve dudas cuando fui estudiante, la puedan resolver. Ahora vamos a calcular la tensión en 10 menos J. Ahora vamos a calcular la tensión en 10 menos 90. Esa tiene que ver con lo que llamé el paralelo 1 al principio. Esto que ustedes ven por aquí. Vamos a calcular la tensión que hay allí. ¿Y por qué? Bueno, porque yo necesito tener tanto corriente como tensión de todos los elementos del circuito para poder aplicar el teorema de conservación o el teorema de conservación de la energía en circuitos eléctricos, que sería como el teorema de la potencia en corriente alterna. Bien. Entonces, la tensión en 10 menos 90 va a ser simplemente la corriente I3, que ya la calculamos, multiplicada por esa impedancia, ¿no? Que era la de 10 con menos 90, que llamé paralelo 1. El caso de I3, bueno, I3 ya fue calculado, que es 3 quintos más 3 entre 10J. Y eso lo vamos a multiplicar por 10 con menos 90. Ya saben, colocan sus calculadoras en el modo complejo y listo. Tienen que aprender a usarlas. 3 menos 6J. Esto me da unidades en voltios. Lo mismo podemos calcular entonces la corriente que pasa por la rama donde aparece la impedancia de menos J5 ohmios, que no será más que la división de 3 menos 6J, que es la tensión entre esa impedancia, ¿no? Eso me da como resultado 6 quintos más 3 quintos de J. En este caso en amperios porque estamos hablando de corriente, ¿no? Que estamos hablando de tensión, que estamos hablando de corriente. Y por último calculamos entonces la corriente en el elemento de J10 ohmios. En este caso sería 3 más 6J dividido entre 10J. Esto me da menos 3 quintos menos 3 entre 10J amperios. Bien, estamos claros hasta ahora. Ahora vamos a aplicar lo que se conoce como el principio de conservación de la potencia en corriente alterna. Y ahora sí, presten mucha atención. Nosotros sabemos entonces que la potencia aparente, S, llamamos una potencia aparente porque hay una potencia activa y una potencia reactiva. Bien, en este caso, la potencia aparente en volamperios, se expresa en volamperios, S. Se denota con la letra S. Bien. Entonces escribimos que S va a ser igual a la tensión de un elemento multiplicado por la corriente que hay en ese elemento conjugado. Que el conjugado es cambiar de signo la variable que es la parte imaginaria, ¿no? Entonces vamos a calcular S de 1, 0. S de 1, 0 es la de la fuente de corriente que tenemos en el lado izquierdo. Ajá. Vemos que la fuente de corriente que tenemos en la izquierda tiene una tensión de 1 menos 2J. Vamos hacia atrás. Esta tensión que está aquí, más menos, es esta misma, más menos. Y esa tensión fue calculada, que era la B1, y la calculamos y nos dio el valor de 1 menos 2J. Aquí lo tienen. ¿Ven? Y eso lo vamos a multiplicar por la corriente conjugada. Pero la conjugada de 1,0 es 1, la conjugada de 1, 0 es 1, 0, porque no tiene parte imaginaria, solamente parte real. Entonces esto me queda igual, 1 menos 2J, y la unidad es el volamperio. ¿Bien? Entonces ya calculamos ese de la fuente, que está al lado izquierdo, la fuente de corriente. Vamos a calcular la potencia aparente, ahora de la fuente, que está al lado derecho, la fuente de corriente que está al lado derecho. Eso viene lo interesante.
el planteamiento que yo les estaba diciendo. La tensión 2 me dio menos 2 más 4J. La pueden ver aquí. Pero miren el circuito. Lo que ya les decía. Vamos a colocarlo aquí en otro color. Esto es menos y esto es más porque la fuente de corriente viene en este sentido. Aquí tenemos es más y aquí tenemos menos. Porque es la caída de tensión en la impedancia. Tomando en cuenta que está la Tierra y aquí esta potencial es mayor. Entonces, aquí cambiamos de signo. Quiere decir que la tensión calculada como V2, en el caso de la fuente de corriente, sería menos V2. Entonces aquí, en efecto, vamos a colocar entonces menos el valor de esa tensión, que es menos 2 más 4J, multiplicada por la conjugada de la corriente. Acuérdense que la fuente de corriente, en ese caso, era de 0,5 menos 90 grados, o sea, menos 0,5J. O sea que la conjugada será 0,5J porque solamente tiene parte imaginaria. Sería la conjugada. Eso me da como resultado 2 más J en volamperio. Nosotros tenemos que sumar esto y nos da un resultado, ¿no? La sumatoria en este caso nos dio parte real con parte real y parte imaginaria con parte imaginaria. 3 menos J volamperio. El teorema establece que la suma de las potencias aparentes de las fuentes tiene que ser igual a la suma de las potencias aparentes de los otros elementos del circuito. En este caso, de las impedancias, pues, que definimos allí. Unas entregan y otras consumen, pero tiene que ser igual. Eso es lo que dice el teorema, ¿no? Entonces, bueno, yo podré decir entonces que debo de calcular. ¿Qué debo de calcular? Debo de calcular la potencia aparente en el de 5 ohmios, sumarlo con la potencia aparente del menos 10, sumarlo con el de J10. Tengo que sumar todos esos con el de menos J5, sumarlo con quién más, con el de J5. Tengo que buscar todos los elementos pasivos del circuito y en el de 10. Y ese resultado me tiene que dar igual a este que está aquí. Eso es lo que dice el teorema de la conservación de la potencia en circuitos de corriente alterna. Entonces veamos. Ese en el de 5 ohmios. En el de 5 ohmios, si vamos hacia atrás, adelante, hacia atrás. Este elemento que ustedes ven aquí, 5 ohmios, necesitamos simplemente su fuente de tensión, que ya la conocemos, que es V1, multiplicada por su corriente. Y la corriente de 5 ohmios, nosotros también la calculamos. Está por aquí. Y de 5 ohmios, aquí está. 1/5 menos 2/5 de J. O sea que todo eso está calculado. Pero ese con la corriente conjugada. Entonces, si la corriente es 1/5 menos 2/5 de J, la conjugada sería 1/5 más 2/5 de J. Entonces, eso no lo podemos perder de vista, ¿no? Entonces vamos con la primera. Sería 1 menos 2J, que es la tensión, por el conjugado de la corriente, que sería 1/5. Aquí está. Ahora viene más porque es el conjugado. Eso me da como resultado 1 volamperio. Ahora vamos a calcular la de J menos J10. La potencia aparente de menos J10. Sería 1 menos 2J. Eso está en paralelo, de la misma tensión. Y la conjugada de la corriente. Quedaría menos 3/5. Entonces la conjugada aquí sería más 3 entre 10J. Eso me da como resultado. Ah, no. Esta no da, este no era el de este resultado. Esta era la de el otro elemento, el J10. Esta es la de menos J10. Vamos a buscar la de menos J10. Menos J10. 1/5 más 1 entre 10J. Ok, listo. Entonces aquí sería 1/5 menos 1 entre 10J. Aquí colocamos 1/5 y ahora sería menos 1 entre 10J, porque es la conjugada.
Eso me da como resultado menos un medio de J en volamperio. ¿Bien? Eh, ¿Qué más? Claro, aquí me dice 1 volamperio. Alguien me dirá, no, pero eso lo tienes que colocar en vatios, porque estamos hablando de la parte real, que es nada más la parte real. Sí, pero en términos generales, pues. El volamperio define tanto la parte real como la parte reactiva. La reactiva sí es volamper reactivo, que es bar. Pero no entremos en esas discusiones. Estamos calculando S. O sea, S de J10. Sería 3 menos 6J, que es lo que llamamos el paralelo 1, lo que estaba arriba, y el conjugado de esa corriente. Y así sucesivamente, ¿no? Ah, no, el conjugado de la corriente no es este. Aquí de nuevo, déjame revisar. Ok, listo, ya. Conjugado de la corriente dice 3 menos 6J y menos 3 quintos. Esos son tantos cálculos que uno a veces se pierde de vista, ¿no? El conjugado de la corriente sería 9 medios de J en volamperio. Luego calculamos la potencia aparente de menos J5. Esa me da 3 menos 6J. Eso va multiplicado. Ajá, eso multiplicado por 6 quintos menos 3 quintos de J. Eso me da menos 9J en volamperio. Me quedaría el S de J5. En este caso es 2, no, menos 2. Es menos 2 más 4J. El conjugado de la corriente, 4 quintos menos 2 quintos de J. Claro, ustedes pueden ir revisando. Ustedes van a revisar tranquilamente de dónde salen todos estos cálculos. Esa es la idea, ¿no? Que usted revise. Usted para el video, usted va hacia atrás, usted va corrigiendo, va analizando. Esa es la idea, ¿no? Este ejercicio creo que está propuesto, pero no completo, en el Haidt de circuitos eléctricos, ¿no? Es un autor muy bueno. Está propuesto en el cálculo de las tensiones B1 y B2. Entonces, cuando sumamos todo esto, eso nos da, la sumatoria nos da 3 menos J volamper. Claro, pues suma la parte real con la parte real, parte imaginaria con parte imaginaria. Y eso tiene que coincidir, aquí está, 3 menos J volamper. Coincide la potencia aparente de la carga, de la fuente, potencia aparente de la fuente, tiene que coincidir con las potencias aparentes de cada una de los elementos pasivos del circuito, ¿no? Ahora alguien me preguntaba que cómo se hacía este mismo ejercicio, pero aplicando el método de nodos, ¿no? Mira, el método de nodos es efectivísimo, pero si no tienes una buena calculadora, la cosa se complica bastante. Entonces, vamos a revisar rápidamente si podemos copiar esto. Vamos a intentar copiar esto, esta misma imagen aquí, ¿no? Vamos a tratar de copiarla. Copiarla. Aquí hay una opción. Ya, en un momento. A ver si la podemos copiar y la pegamos en la otra. Ah, bueno, si no me vengo aquí al escritorio un momento, que aquí tengo el libro. Esto lo saqué yo del Haidt, la parte de, como le decía. Vamos a ver si entramos de nuevo
ellos no mandan a calcular las potencias, sino que solamente mandan a copiar, calcular las tensiones. Y eso es lo que quiero explicar por el método de nodos. Dado que, bueno, hay estudiantes que me han pedido eso, pues que cómo hacen este mismo problema para resolverlo por el método de nodos. Vale, aquí cancelar. Aquí va a haber una opción. Vamos a ver. Disculpen que me estoy tardando un poquito. Si no, bueno, me tocará copiarlo nuevamente allá y no pasa nada. Sé que la computadora a veces se pone un poquito pesada, es normal, pero bueno, ya vamos a ver cómo resolvemos este asunto rápidamente. Y si no, bueno, nos vamos a pie, porque si no me queda dar respuesta, nos vamos a pie. Bien, vamos a tener que irnos a pie y a lo rudimentario. Son los gajes del oficio, ¿no? Aquí. Ah, bueno, aquí hay una opción, cortar, que no la había visto. Listo. Añadir a la nueva página. Aquí. Bien. Entonces la página anterior, página siguiente. Ok, bueno, no importa. Vamos a copiar esto aquí. Bien. Vamos a hacerlo entonces por el método de nodos. Por el método de nodos, vean, presten atención, muchachos, lo que vamos a hacer. Vamos a definir un nodo 1. Eso decimos. En el nodo 1. O sea, el nodo donde aparezca aquí, ¿no? Que me ropa todo esto que está aquí. B1. El nodo 1 que tenemos. Decimos que todo lo que entra es igual a lo que sale. Está entrando una corriente de 1,0. Está saliendo lo que yo denominé I2. Vamos a colocarle aquí como, voy a llamar esto I1. Yo denominé esta I2, I3. Esta que está aquí arriba la llamé I4. Esta de aquí la llamé I5. Esta la llamé I6. Esta la llamé I7. Y esta corriente la llamé I8. Y vamos a aplicar ese método, ¿no? Entonces, en el nodo 1. En el nodo 1 tenemos que entra la corriente I1. Y están saliendo I2, I3, I4 e I5. Está entrando I1 y están saliendo todas estas, I2, I3, I4 e I5, ¿no? En el nodo 1. Y vamos a ir sustituyendo. I2 sería B1 entre 5, ¿no? Recuerden que la Tierra la tenemos aquí abajo, ¿no? B1 menos B0 o B1 menos 0 entre 5. I3 sería B1 entre menos J10. Ajá, tenemos ahí 4. Sería B1 menos B2 entre J10. Tenemos ahí 5. Sería B1 menos B2 entre menos J5. Bueno, en este caso J10 sería I5 y aquí sería I4 J menos J5. Aquí los intercambié, ¿no? O sea, estamos aquí pendientes de eso. Esta que llamé I5 fue esta que está aquí. Y esta que llamamos I4 es esta que definimos aquí, ¿no? Según la definición que yo coloqué aquí arriba de I4 y de I5. Esto lo podemos llamar ecuación número 1. Planteamos la ecuación del nodo 2. ¿Sí? Entonces decimos, bueno, en el nodo 2, ¿qué tenemos? Todo lo que entra es igual a lo que sale. Está entrando I4 y está entrando I5. Están saliendo I6,
I7, I8. Entonces, bueno, y vamos a plantear cada una de esas ecuaciones. Se llama una nueva página. Sería entonces B1 menos B2 entre menos J5 más B1 menos B2 entre J10 es igual a B2 entre J5 más B2 entre 10 más la corriente I2 que es 0,5 y menos 90. Esto lo podemos llamar ecuación 2. Vamos a hacer un reacomodo, ¿no? Entonces, reacomodando las ecuaciones. Un reacomodo de las ecuaciones. Una simplificación allí porque está extremadamente todavía largo, ¿no? Está compleja la situación allí. Entonces, de la ecuación 1 podemos decir que B1 saco un factor común, quedaría un quinto más 1 entre menos J10, 1 entre J10, esa es la ecuación 1. Ustedes pueden ir verificando, simplemente estoy sacando un factor común, por decirlo así, del lado derecho de B1, menos 1 entre J5. Menos B2, estoy sacando otro factor común aquí, que sería 1 entre J10, menos 1 entre J5. Es igual a 1,0. Aquí podemos simplificar algunas cosas. Por ejemplo, este se puede ir con esto rápidamente, ¿no? Son signos cambiados. Y en efecto B1 me puede quedar simplificado como la primera ecuación 0,2 más 0,2J multiplicado por B1 menos 0,1J multiplicado por B2 igual a 1. Vamos a decir que esta es nuestra primera ecuación, pues. Tenemos una primera ecuación. ¿Ven? Ahora vamos con la ecuación número 2. Vamos a subir esto un poco. La ecuación número 2 sería entonces B1. Hago lo mismo, un factor común, menos 1 entre J5 más 1 entre J10 menos B2, que haría 1 entre menos J5 más 1 entre J10 más 1 entre J5 más 1 entre 10. Eso va a ser igual a menos un medio de J. Aquí podemos simplificar algunas cosas, como esto que está aquí, sería con esto. Y la ecuación me va quedando de la siguiente manera. Me va quedando que 0,1J por B1 menos B2 que multiplica a 0,1 menos 0,1J es igual a menos un medio de J. Esta sería la ecuación 2. Hay que resolver un sistema de ecuaciones, pero muchos utilizamos Cramer. En mi caso, no sé, me dio por utilizar el método de sustitución, pues. Se ve que es un poquito engorroso, pero así lo vi. Entonces vamos a aplicar ese método, el método de sustitución. Vamos a despejar B2 en 1, en la ecuación 1, y sustituimos en 2. Entonces, al despejar B2 de la ecuación 1, me queda que B2 es igual a B1 que multiplica a 0,2 más 0,2J menos 1 entre 0,1J. Y al sustituir en 2, tenemos lo siguiente. Tenemos B1 por 0,1J menos
Entonces aquí está el valor de B2 que acabamos de obtenernos, que es B1 por 0,2 más 0,2J menos 1 entre 0,1J por 0,1. Estamos sustituyendo la ecuación 2 menos 0,1J. Eso tiene que ser igual a menos 1 medio de J. Si multiplicamos todo, vamos a multiplicar todo por menos 2J. Entonces multiplicar todo por menos 2J, me va a quedar lo siguiente, me va a quedar 0,2B1 más 20, esto multiplicaría a B1 de 0,2J, no, de 0,2. Ustedes van revisando en detalle, ¿no? Menos 1. Y esto va multiplicado por 0,1 menos. Multipliqué por menos 2J toda la expresión. Aquí me queda entonces un menos 1. ¿Bien? Entonces aquí quedaría 0,2B1 más 4B1 más 4B1 por J menos 20. Y esto va a estar multiplicado por 0,1 menos 0,1J y eso igual a menos 1. Seguimos haciendo los diferentes productos. Aquí me queda 0,4B1 menos 0,4B1 por J. Aquí me quedaría 0,4B1J positivo, 0,4B1 menos 2 y menos más 2J. Porque daría más, podemos dar más 20 por 0,1 más 2J. Eso igual a menos 1. Aquí nos podemos dar cuenta de que esto se puede simplificar con esto. Y todo esto se puede sumar esto con esto y con esto. Entonces esto me daría B1, ¿no? B1 va a ser igual a menos 1 más 2 menos 2J. Es decir, que B1 es 1 menos 2J. Y eso ya nosotros lo sabíamos cuando aplicamos el método de simplificación. ¿Bien? Entonces, una vez que tenemos a B1, que es 1 menos 2J, vamos a obtener entonces a B2. Ya lo habíamos despejado, que B2 era B1, que es 1 menos 2J, multiplicado por 0,2 más 0,2J menos 1 dividido entre 0,1J. Y eso metiéndolo en la calculadora nos daría entonces menos 2 más 4J. Esto está en voltios. O sea, bueno, ya decimos entonces que B2 es menos 2 más 4J voltios. Y ese era el resultado que nosotros obtuvimos cuando aplicamos el método de simplificación. No quiero extender más esto porque ya voy a cumplir casi una hora haciendo este video. Espero que haya sido de su agrado. Ya saben que después de calcular entonces las tensiones, nos vamos a calcular las diferentes corrientes, que es mucho más sencillo en este caso, porque las corrientes simplemente me voy hacia atrás. Es ir sustituyendo, bien, en cada caso. Acuérdense que, por ejemplo, aquí tenemos el valor de I2, es decir, B1 lo vimos entre 5, aquí tenemos el valor de I3, aquí tenemos el valor de I4, aquí tenemos el valor de I5 y así sucesivamente. Y una vez obtenidas todas las corrientes y teniendo las tensiones, que ya las tenemos, aplicamos entonces que la potencia aparente es igual a ¿quién? La potencia aparente es igual a la tensión multiplicada por el conjugado de la corriente. Y el teorema entonces de conservación de la potencia en circuitos de corriente alterna nos establece que las potencias aparentes de la fuente, la suma de ellas tiene que ser igual a las potencias aparentes
de las cargas individuales. El teorema dice así: las potencias complejas, tanto la parte real y reactiva de la fuente, son iguales a la respectiva suma de las potencias complejas reales y reactivas de las cargas individuales. Y bueno, con esto me despido, que pasen una feliz tarde, espero que haya sido de su agrado y compartan el video entre sus compañeros de clase. Por aquí se despide el profesor Gómez. Que tengan un bonito día.